Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Marcos, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 22 al versículo 32. Marcos capítulo 15, versículo 22 en adelante. Amén. Creo que cada uno de nosotros sabe que hoy día se está celebrando lo que es, en esta semana se celebró lo que es la Semana Santa. Y hoy día, llaman lo que es el domingo de resurrección. Amén. Es bueno que nosotros recordemos, hermano, que un día Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y vino a este mundo. Habitó en medio de nosotros. Juan dice, y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Y estuvo aquí en medio de nosotros y estuvo por un propósito. Vino para darnos esa salvación. Vino para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que es bueno que nosotros recordemos esto. Amén. Marcos capítulo 15, versículo 22 en adelante, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, amén y amén. Puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. Gloria a Dios. Usted es bendición, amén. En donde quiera que usted esté, usted es de bendición. Si tiene su celular, por favor le pido que lo apague o que lo ponga en vibración para que no suene durante la predicación. El resumen de esta enseñanza dice así: antes de la cruz teníamos miedo de Dios. Gracias a la cruz ahora somos amigos de Dios. Y yo agregaría otras frases más. Antes de la cruz estábamos excluidos de la presencia de Dios. Gracias a la cruz ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Gloria al Señor. No deja de sorprender, hermano, el hecho de que los cristianos hayan escogido la cruz como el símbolo distintivo de su fe. Si tomamos en cuenta que desde el inicio de la iglesia, la cruz fue uno de los tropiezos más grandes que enfrentaron los cristianos para la propagación del evangelio. Pablo dice en su primera carta a los Corintios que la palabra de la cruz, y se refiere al evangelio que tiene la cruz en su centro, Pablo dice: la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es necedad, es tontería para los que se pierden. Tanto para la sociedad grecorromana como para los judíos, era completamente ilógico pensar que el Salvador de los pecadores haya sido un hombre que fue clavado en una cruz romana como el peor de los criminales. John Stott, en su libro La cruz de Cristo, decía: ¿cómo podía un hombre en su sano juicio
adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución. Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración. Sin embargo, los cristianos, cuando vemos la historia, hermano, los cristianos no escogieron el pesebre como el símbolo principal del cristianismo. No escogieron la piedra que tapaba la tumba de la que Cristo resucitó, o no escogieron tampoco el trono en el que está sentado ahora mismo a la diestra del Padre. No, los cristianos escogieron la cruz porque ese es el eje central de nuestra fe. Y escuche bien esto: si no tenemos un entendimiento por lo menos elemental, básico, de lo que sucedió en esa cruz, no puede haber salvación. No puede haber salvación. Una persona que no entienda lo que sucedió hace más de 2000 años en esa cruz no puede ser salvo. De igual manera, una persona que tampoco esté adquiriendo un entendimiento cada vez más claro de lo que sucedió en esa cruz, no podrá madurar espiritualmente, no podrá crecer en su vida cristiana. Es por eso que Pablo insiste en predicar a Cristo crucificado. Como dice en este pasaje de 1 Corintios capítulo 8, dice: piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y aún así, cuando Pablo estaba en medio de esta sofisticada sociedad corintia, dice en el capítulo 2, Pablo dice: yo me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Él siempre será mi mensaje, decía Pablo, Cristo crucificado. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 14, Pablo llega a decir que no hay ninguna cosa de este mundo de la que él se pueda gloriar aparte de la cruz. Pablo dice que jamás acontezca, dice Pablo, que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo dice: entre nosotros y el mundo hay una cruz, nos dice Pablo, la cruz de nuestro bendito Señor y Salvador. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Eso cambia por completo nuestras prioridades. Eso cambia por completo nuestros valores y aún la forma en cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Pero sobre todas las cosas, eso cambia radicalmente nuestra teología. Eso cambia lo que pensamos de Dios. Eso cambia radicalmente la forma en cómo nos relacionamos con Dios. De manera que necesitamos entender qué fue lo que sucedió en esa cruz. Porque de ese entendimiento, oiga bien, no solo depende nuestra salvación, sino que de ese entendimiento depende de cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana práctica aquí y ahora. Y es por eso que, hermano, debe ser nuestra oración, nuestra petición en esta mañana, que el Señor nos dé, que Él nos conceda la oportunidad de que podamos ver este pasaje, hermano, como si nosotros estuviéramos al pie de la cruz, no como meros espectadores que sienten pena de Jesús, sino como fervientes adoradores que contemplan los sufrimientos de su Salvador con un profundo sentimiento, hermano, de asombro en nuestras vidas, con un espíritu contrito y con un corazón lleno de gratitud de ver esa cruz. Cuando leemos Marcos 15, en los versos anteriores de este mismo capítulo de Marcos 15, vemos a Jesús caminando, hermano, tambaleante por la vía dolorosa hacia el lugar de su ejecución. Jesús estaba tan debilitado por los golpes,
por la pérdida de sangre, por la humillación de la que había sido objeto horas antes o durante todo ese tiempo, que los soldados, dice los soldados romanos, tuvieron que escoger a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayudara a cargar la cruz. Y es precisamente en ese punto en donde vamos a ver la parte de la historia que Marcos continúa narrándonos en este pasaje y que lo vamos a considerar en esta mañana. Primeramente vamos a ver la llegada al Calvario. Mire lo que nos dice el verso 22 y 23. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Uno de los lugares más visitados en Israel es precisamente lo que se conoce como el jardín de la tumba, el lugar donde probablemente Jesús fue crucificado. Hay un monte allí que tiene forma de calavera, y cerca de ese lugar hay una tumba vacía también, que se supone que era la tumba que José de Arimatea le cedió a Jesús después de su muerte, para que fuera enterrado ahí Jesús. Es posible que ese haya sido el lugar de la crucifixión, pero es algo que no podemos saber con certeza. ¿Por qué? Porque hay otros lugares ahí en Jerusalén que también pueden encajar con la información que encontramos en los evangelios. Lo que sí sabemos con toda certeza es que Jesús fue crucificado en el Gólgota, una palabra que significa lugar de la calavera, muy probablemente porque allí había un monte en forma de cráneo humano. De hecho, nuestra palabra Calvario viene de la traducción que se hace de la Biblia, de la Vulgata latina al latín, la palabra Calvaria, que precisamente significa una calavera. También sabemos por Juan capítulo 19, versículo 20 y Hebreos 13:12, que ese lugar estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Juan nos dice que estaba cerca de la ciudad, pero fue fuera de la ciudad para mostrar, oiga bien, crucificaron a Jesús fuera de la ciudad para mostrar hasta qué punto Jesús fue rechazado por aquellos que él había venido a salvar. Era imprescindible, hermano, para los religiosos, para los líderes religiosos de Israel, que un blasfemo como Jesús muriera dentro de la ciudad santa. El autor de la carta a los Hebreos, tomando ese ejemplo, nos dice a nosotros en Hebreos 13:13 que nosotros, dice, debemos de salir a él, o sea, salir hacia Jesús fuera del campamento, llevando su oprobio. Otra traducción de ese versículo dice: vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Nosotros, cada uno de nosotros, somos seguidores de un Jesús, oiga, que fue deshonrado, de un Jesús que fue terriblemente avergonzado, por lo que, hermano, escuche bien, no debemos pretender recibir un mejor trato de parte del mundo incrédulo de lo que recibió Jesús. Cuando nosotros hablamos de lo que es el Gólgota, la imagen que tenemos en nuestra mente, nosotros estamos condicionados a pensar que Jesús fue crucificado, hermano, en una colina, arriba en un monte, pero eso no es lo que la Biblia dice. En ningún pasaje de las Escrituras se nos dice que Cristo fue crucificado encima de una colina. De hecho, los romanos dice que acostumbraban a crucificar en la calle para que sirviera de escarnio a todo el que pasara por allí. Una vez que llegaron al Gólgota, Marcos nos dice que trataron de darle vino mezclado con mirra, pero dice Marcos que él no quiso tomar, no lo quiso beber. ¿Qué era el vino mezclado con mirra? Esto era una especie de analgésico, una especie de sedativo que se usaba en aquellos días y que, oiga bien, los soldados quisieron darle a Jesús, no porque sintieron compasión de él,
sino para poder llevar a cabo, hermano, ese plan que tenían de clavar en una cruz a Jesús de una forma más fácil, sin tener que lidiar, hermano, con el forcejeo del condenado. Una persona sedada iba a poner menos resistencia al momento de ser clavado en esa cruz. Pero dicen los evangelios que Jesús, oiga bien, no quiso beberla, no quiso tomar esa mezcla de vino y mirra. Él, Jesús, debía tomarse esa copa de aflicción que el Padre le había dado, y él se la debía de tomar, hermano, hasta la última gota, y en su pleno uso de sus facultades mentales y sensoriales. Jesús tenía que demostrar que estaba muriendo porque él había decidido morir. Que su muerte era un acto, hermano, consciente, era un acto voluntario. Cada palabra que el Señor pronunció en esas horas de extrema aflicción requerían una mente despierta, una mente alerta. Al momento de ser crucificado, el Señor Jesucristo tuvo que experimentar plenamente todo el horror de lo que implica esa forma de ejecución. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el sufrimiento de la cruz. La muerte por crucifixión es probablemente el método más barbárico, más inhumano, más cruel de ejecución que alguna vez haya sido aplicado. ¿Por qué? Porque prolongaba la agonía de las víctimas, y en ocasiones por varios días, mientras experimentaban un dolor insoportable. Tal parece que esa forma de ejecución, la crucifixión, fue inventada por los persas. Luego dice que fue perfeccionada por los romanos, que las reservaban, oiga bien, únicamente para los esclavos o para cualquier criminal extranjero que fuera considerado, oiga, como indigno de ser tratado como ser humano. Los romanos, oiga bien, los romanos no permitían que se aplicara esa forma de ejecución a un ciudadano romano, excepto en casos de traición. El gran orador y filósofo romano Cicerón dice que él condenó la muerte por crucifixión como un castigo sumamente cruel. Y él dice: no hay palabra adecuada, decía él, para describir una acción tan horrible. Y hablando en defensa de un senador romano que había sido acusado de asesinato y que algunos estaban, hermano, pidiendo la crucifixión, Cicerón dice que sale a su defensa y dice: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico de un ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Es indigno que un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los procedimientos propios de la crucifixión, sino también el verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la mención del hecho. En otras palabras, Cicerón está diciendo que es impropio que un ciudadano romano tuviera que sufrir la agonía de pensar en la posibilidad de ser crucificado. En la posibilidad. Cicerón dice: solamente el hecho de que este hombre esté siendo juzgado con la expectativa que puede ser crucificado, eso es indigno de un ciudadano romano, decía Cicerón. Era horrible. Y sin embargo, oiga bien, sin embargo, ninguno de los evangelios se detiene a describir en detalles los sufrimientos físicos que el Señor padeció en la cruz. Usted puede leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ninguno va a dar detalles de esa horrible ejecución. Mire lo que nos dice el versículo 24 de Marcos 15. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos. Eso es todo lo que dice. Cuando le crucificaron,
Solo 3 palabras fueron suficientes para describir una muerte tan horrible. Y lo mismo vemos en los otros evangelios. Todos se limitan a decir que Jesús fue crucificado. Y al menos 2 razones hay para esta descripción tan breve de lo que era la crucifixión. La más obvia de todas es que probablemente los lectores originales del evangelio estaban muy familiarizados con esta forma de ejecución. Ellos no necesitaban ninguna explicación detallada de los sufrimientos físicos que experimentaba un crucificado. Eso era un castigo para ellos que veían con cierta frecuencia si vivían en el imperio romano. Pero es probable también que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quisieran poner un mayor énfasis en lo que Jesús tuvo que padecer, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Hermano, al tener que cargar con nuestra culpa, al tener que cargar con nuestra vergüenza del Calvario, hermanos, ningún sufrimiento físico podía compararse siquiera al hecho de haber tenido que recibir sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Esa fue la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Usted recuerda las palabras de Jesús: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa de la ira de Dios. Hermano, el saber que en unas pocas horas Él iba a sufrir el desamparo del Padre, una completa ruptura, hermano, de esa deleitosa comunión que Jesús había disfrutado con su Padre Celestial hasta el momento en que fue hecho pecado por causa nuestra. El hecho, hermano, Él fue hecho pecado por nosotros, dice la Biblia. Pero no por eso debemos de minimizar lo que Jesús tuvo que padecer físicamente al asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si bien los lectores del primer siglo no necesitaban que se les explicara en detalle lo que implica la muerte por crucifixión, nosotros estamos en una situación muy diferente. Sobre todo, oiga bien, tomando en cuenta el hecho de que la cruz de Cristo ha sufrido una especie de domesticación con el pasar del tiempo. La cruz ha sido domesticada a tal punto que para muchos no es más que un símbolo religioso, algo que se cuelgan en el pecho o que ponen en las iglesias, un símbolo del cristianismo y nada más. Pero hermanos, la cruz en el primer siglo, en el tiempo del Señor, no era meramente un símbolo, era un instrumento de tortura en el que víctimas, oiga bien, víctimas sufrían el dolor inimaginable. Describiendo los padecimientos conectados con la muerte por crucifixión, alguien ha dicho que parece incluir, oiga bien, todo el dolor y la muerte, todo lo que el dolor y la muerte puedan tener de terrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, inanición, falta de sueño, fiebre, tétano, vergüenza, publicación de la vergüenza, larga duración del tormento, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas, por solo mencionar algunas. No había, oiga bien, no había ninguna postura que trajera alivio al que era crucificado. Los romanos crucificaban, hermano, con las rodillas ligeramente dobladas hacia arriba. Y cuando el crucificado deseaba respirar, se debía de estirar para poder respirar. Y entonces él colocaba todo el peso sobre los clavos que estaban en sus pies, lo que producía una agonía de dolor ardiente que desgarraba los huesos metatarsianos. Era horrible.
Pero entonces, si el condenado se cansaba de la postura y cedía el peso de su cuerpo y se dejaba caer, entonces los clavos que estaban en sus muñecas presionaban los nervios medios, produciendo un dolor igualmente agocinante. Era un fuerte dolor. Y créanme que estoy ahorrando muchos de los detalles sobre los padecimientos en la crucifixión. Y ese fue el instrumento de tortura en el que fue ejecutado nuestro bendito Salvador y Señor. Y mientras eso sucedía, oiga bien, Marcos nos dice que los soldados estaban al pie de la cruz repartiéndose sus vestidos. Eso es increíble. Mientras Jesús estaba allí suspendido entre el cielo y la tierra, los soldados se repartieron sus vestidos. Juan nos da la escena más amplia y dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos. Oiga, ellos estaban allí, hermano, hablando: no la rompamos, no, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y Juan añade, para que se cumpliera la escritura, el Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y Juan añade: por eso los soldados hicieron esto. Por eso, para que se cumpliera un salmo que describe con detalles, hermano, asombrosos los sufrimientos de Cristo en la cruz 1000 años antes de su nacimiento, cuando ese método de ejecución ni siquiera había sido inventado. David proféticamente describe los sufrimientos de Cristo en la cruz detalle a detalle. Miren, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Es por eso que en el día del juicio no habrá excusas. No habrá excusas. Aquí está la palabra. Esta es la palabra, hermano y amigo. No habrá excusas. Aquí está la palabra que va a ser abierta en el día del juicio y no vas a tener excusa. Dios anunció todo eso de antemano para que nosotros sepamos, hermano, detalle a detalle, que esta es la palabra de Dios, infalible, inspirada, inerrante palabra de Dios. Si quieres seguir viviendo tu vida como la estás viviendo, síguela viviendo, pero en el día del juicio no habrá excusas. Pero escuche, ese detalle no solamente revela el control soberano de Dios sobre la muerte de Cristo y la veracidad de las Escrituras. Creo que ese detalle está allí para que nosotros podamos ver el corazón endurecido de los soldados. El corazón endurecido de los soldados. Mientras Cristo padecía los horrores de la cruz, muriendo para salvar a pecadores, estos hombres no tenían, oiga bien, no tenían mayor interés en tomar alguna pieza, hermano, de sus vestidos. Era solamente para jugar con él. Hasta el punto, hermano, hasta ese punto puede llegar la dureza de un corazón humano. Y me pregunto si habrá alguno aquí en esta mañana, aquí en esta iglesia, escuchando este mensaje mientras estás viendo tu teléfono, platicando, tomándote tu café, haciendo cualquier otra cosa, con un corazón duro, en esa misma condición espiritual, como si la muerte de Cristo en la cruz fuera un hecho intrascendente, irrelevante, hermano, algo que no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, ninguna relevancia. Ay, hermano, este relato de la crucifixión tiene que ver con cada uno de nosotros.
Cristo murió en la cruz porque usted y yo somos pecadores. Y esto tiene que ver con nosotros. Esto no es una historia del pasado. Pero Marcos nos dice también en el versículo 25 que la hora tercera, que era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, que eran las 9 de la mañana según la forma en que los judíos contabilizaban las horas. Las 9 de la mañana. No olvidemos que Jesús fue arrestado a la medianoche del viernes y a las 9 de la mañana había sido juzgado, condenado y crucificado. Todo el proceso fue increíblemente rápido, increíblemente irregular. Desde el punto de vista de la jurisprudencia judía, violaron un montón de leyes para condenar a Jesús. Esa farsa de juicio era necesaria. ¿Sabe para qué? Para dejar evidencia clara de que Jesús murió siendo inocente, porque Él vino a dar su vida en lugar de muchos que no lo eran. Era necesario que nosotros pudiéramos entender, hermano, la farsa de juicio por la que Cristo pasó. Él era inocente. De ahí la extraña acusación que Pilato mandó a colocar encima de la cruz. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: la acusación escrita. La acusación escrita. Versículo 26 dice: y la inscripción de la acusación contra él decía: el Rey de los judíos. Marcos está resumiendo, sintetizando aquí. Aquí está el Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús fue acusado de muchas cosas en las dos partes del juicio que se llevaron a cabo en contra de él. Se dice que los miembros del Sanedrín lo acusaron de blasfemia por haber reconocido que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios. Y cuando se presentaron delante de Pilato, dice que lo acusaron de pervertir la nación. Lo acusaron de ser sedicioso, de prohibir pagar el tributo al César y de decir que él era un rey. Esas fueron las acusaciones de Jesús. Pero ¿qué hizo Dios en su providencia? Dios hizo que la acusación que prevaleciera finalmente, como su causa escrita, fuera esta: Él era el rey de los judíos. Él era el Rey de los judíos, hermano. Y por supuesto la intención de Pilato no era alabar a Jesús. La intención de Pilato era burlarse de los judíos. Y eso lo vemos claramente en el pasaje paralelo de Juan 19. Dice que tanto que los principales sacerdotes se ofendieron al ver esto y se acercaron a Pilato para decirles: no escribas que él era el Rey de los judíos, pon allí que él decía que era Rey de los judíos. Y es ahí cuando Pilato le da su famosa respuesta y dice: lo que he escrito, he escrito. A pesar de la intención burlona de Pilato, oiga bien, Dios en su soberanía lo movió a dejar un registro, hermano, escrito en la cruz, un testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Él no fue crucificado porque haya cometido algún delito, sino porque Él era el Rey de los judíos. Un rey que asumió voluntariamente la postura de un siervo para dar su vida en rescate por muchos, muriendo la muerte de un criminal por rescate a muchos. Y es por eso por lo que el Rey de los judíos fue crucificado en medio de dos malhechores, como un malhechor más. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto: la infame compañía de Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 27: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. No sabemos mucho acerca de estos dos hombres. Marcos nos dice que eran dos ladrones. Lucas dice que eran dos malhechores, hombres que se habían entregado, hermano, habían entregado su vida a una vida de maldad.
y entre ellos fue crucificado Jesús. Ahora, es interesante notar que, oiga bien, no se nos dice nada en los evangelios de lo que había sucedido con estos dos ladrones durante las horas previas a la crucifixión. No hay ninguna descripción de qué fue lo que pasó con estos dos ladrones antes de la crucifixión. No parece que ellos, oiga bien, no parece que ellos hubieran sido azotados como Jesús, ni coronados de espina, ni severamente golpeados con una caña en la cabeza. No, solo Jesús. Aparentemente todo el aborrecimiento, toda la crueldad de los soldados se había volcado únicamente contra Jesús en ese día. En otras palabras, ese día los soldados trataron a Jesús como el peor de los tres, el peor criminal. Ahora, piense un poquito en esto. Supongamos que en un momento, hermano, cuando estaba sucediendo todo esto, alguien hubiera llegado a Jerusalén en el preciso momento en que Jesús y estos dos ladrones iban camino al Calvario. Supongamos que esa persona, hermano, no sabe nada de lo que está sucediendo. Él no tiene la menor idea de quiénes son estos tres individuos. No los conoce. No sabe quiénes son estos tres individuos que van a ser ejecutados. Pero entonces este personaje hermano, está observando con cuidado el estado en que se encuentra cada uno de ellos. ¿Cuál cree usted que sería la conclusión de él? Que el criminal más peligroso y más dañino tenía que ser Jesús, porque ninguno había sido castigado con tanta crueldad como él. Cada una de las cosas que sucedieron en esas últimas horas, desde el arresto hasta la crucifixión, fueron orquestadas por la soberanía de Dios para mostrar que Jesús era inocente, pero que estaba muriendo como el peor de los criminales, incluyendo el hecho de ser crucificado entre dos malhechores. Y Marcos añade esta nota en el versículo 28 para no dejar ninguna duda del control soberano de Dios, aún en ese detalle, y dice: y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Eso estaba escrito en el libro de la profecía de Isaías 53, que esta mañana lo leyeron, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ya Dios había dicho que eso tenía que suceder. El justo debía de morir entre los injustos, porque estaba dando su vida en lugar de los injustos. Pero hay una escena más en nuestro texto, y que la vamos a ver ahorita: las burlas y los insultos alrededor de la cruz. Las burlas y los insultos alrededor de la cruz. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y Marcos añade que lo mismo hacían los que estaban crucificados con él. Como si no hubiera sido suficiente, oiga, la humillación a la que había sido sometido en el pretorio y el dolor insoportable de la cruz, a la multitud, hermano, es que estaba ahí, continuaba descargando su furia contra Jesús a través de burlas e insultos. Si dices tener tanto poder como para reedificar el templo en 3 días, ¿por qué no te bajas de la cruz? Sálvate a ti mismo.
Y lo mismo decían los sacerdotes: si de verdad eres el Cristo, el Rey de Israel, a ver, demuéstralo, bájate de la cruz. Y dicen: y vamos a creer en ti. Ese fue el último intento de Satanás de que Cristo no muriera en la cruz. Ese fue el último intento, hermano, que desde el principio tenía de mover a Cristo, tentarlo para que Cristo buscara gloria sin cruz. Y es la misma tentación que usted y yo tenemos que soportar todos los días: gloria sin cruz. Lo que ellos no sabían es que al hacer lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo lo que Dios había profetizado otra vez 1000 años antes. En el Salmo 22 dicen: los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza. Oiga, hasta ese detalle. Menea la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora, esto es algo glorioso. Esto es algo glorioso. Aquí está la ironía de este insulto que decían, de esta injuria. Los sacerdotes se están burlando de Cristo porque no podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo es posible que tú salvaste a tantas personas durante tu ministerio, pero que no seas capaz de hacer nada para impedir tu propia ejecución? Sálvate a ti mismo. Hermano, desde una perspectiva meramente humana, esto parece ilógico, que Él pudiera haber salvado a muchos y no salvarse Él. ¿No le parece? Como que fuera ilógico, que Él decía ser el Salvador del mundo, pero Él mismo no se podía salvar. Pero aquí está la ironía. Oiga bien, sin darse cuenta de lo que decían, estos sacerdotes estaban proclamando una de las más grandes verdades del Evangelio. Una de las más grandes verdades del Evangelio, hermano. Precisamente por ser el Salvador, Jesús no podía salvarse a sí mismo por ser el Salvador, no porque no tuviera suficiente poder para sacarse los clavos de las manos y para quitarse, hermano, los clavos de los pies y bajarse de la cruz y terminar cualquier oposición. Pero en un sentido mucho más profundo, Él no podía salvarse a sí mismo. Oiga bien, porque su muerte, hermano, de su muerte dependía su salvación y la mía. Él no podía. De haberse salvado Jesús a sí mismo, Jesús habría dejado a los pecadores sin un Salvador, sin nadie que pudiera pagar su deuda con la justicia de Dios. Hay algo sumamente paradójico en esta escena, porque teniendo Jesús el poder de salvarse a sí mismo, oiga, por amor a nosotros, no podía hacerlo. ¿Escuchó? Jesús tenía poder para salvarse a sí mismo, pero nos amó tanto, lo amó tanto a usted, que Él no podía hacerlo. Él no podía salvarse a sí mismo por el amor que le tiene a usted. Su amor por nosotros le impedía salvarse a sí mismo. Dice Hebreos: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál es ese gozo delante de Él? Su salvación y la mía. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Oiga, Jesús tenía que morir, y tenía que morir de ese modo, no de otro modo, para poder llegar a ser nuestro sustituto. Jesús no podía morir de un infarto. Jesús no podía morir de vejez. Él tenía que morir una muerte violenta, la muerte de un criminal, y tenía que morir en una cruz para poder llevar sobre sí la maldición que pesaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Tenía que morir así. No podía ser de otra forma. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas 3. Dice: porque todos los que son de las obras de la ley, oiga, todos los que quieren salvarse guardando la ley, todos los que quieren salvarse haciendo buenas obras, dice la palabra, están bajo maldición.
Hermano, si usted está queriendo ser una buena persona para agradar a Dios, que quiero guardar tus mandamientos, Señor, quiero obedecer esto, quiero hacer tantas cosas, hermano, dice la Biblia que estamos bajo maldición. Bajo maldición. Si estamos tratando de salvarnos guardando los mandamientos, estamos bajo maldición, porque escrito está, dice Pablo, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que no guarda, hermano, de la A a la Z, los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Dios, desde su nacimiento hasta que muere, está bajo maldición. Pero Pablo sigue diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabe cómo? Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera también a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oiga bien, Cristo cargó con nuestra maldición en la cruz para que pudiéramos recibir la bendición de ser salvos, la bendición de ser adoptados como hijos de Dios, la bendición de ser reconciliados, la bendición de ser perdonados únicamente por medio de la fe. Por eso decíamos al principio que si no tenemos un entendimiento a lo menos elemental de lo que sucedió en esa cruz, no puede haber salvación. Pero tampoco podemos avanzar en nuestra madurez cristiana. Ahora, hermanos, hay al menos 4 grandes verdades que podemos aprender en esta mañana. Al ver a Cristo clavado en esa cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, 4 verdades, y la primera es la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. Hermano, si usted quiere saber cuán grande es el amor de Dios por los suyos, no mire las circunstancias que lo están rodeando ahorita. Mire la cruz de Cristo. Mire a Cristo sufriendo en su lugar, en mi lugar, en esa cruz. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Oiga, no haciéndonos la vida fácil. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y murió porque nos amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él decidió, hermano, sabiendo que usted y yo íbamos a ser pecadores, Él decidió escogernos por nombre desde antes de la fundación del mundo. Él te amó y te ama con un amor incomprensible, con un amor inmutable, con un amor invencible. Y al mismo tiempo entiende nuestro dolor. Él entiende nuestra aflicción como nadie puede hacerlo. Hay un poema que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Lo puede encontrar en el libro La Cruz de Cristo de John Stott. Dice este poeta, y obviamente no rima en español, pero escuche la letra, o puede leer la letra. Dice, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad y son nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de las marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan, están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, ese lado de ti mismo. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezabas hacia un trono.
Pero a nuestras heridas solo la herida de Dios puede hablarles. A nuestras heridas solo la herida de Dios puede hablarles. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Cristo nos entiende, entiende nuestro dolor y nos amó. Mira, hermano, el dolor que sentimos ahora, por lo que sea que estemos pasando, es soportable. Lo que es insoportable es el desamparo de Dios. Lo que es insoportable es sentirte solo, sola, completamente solo, sin que nadie te entienda. Pero hermano, Cristo sufrió el desamparo del Padre para que usted y yo nunca fuéramos desamparados en nuestra aflicción. Él nos entiende, Él nos ama. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo no entiendo esa clase de amor. La clase de amor, hermano, que lleva al soberano del universo voluntariamente dejarse clavar en una cruz. Qué bueno es tener un Cristo con cicatrices. Pero en segundo lugar, al ver a Cristo clavado en esa cruz, podemos tener un mejor entendimiento de la naturaleza horrible del pecado. Hermanos, nosotros estamos rodeados de pecaminosidad por todas partes. Tenemos pecado adentro, tenemos pecado afuera, y podemos llegar a trivializar el pecado a veces a través de la televisión, a través del internet. Hermano, hay una campaña diabólica para que nosotros trivialicemos el pecado, para que no lo veamos, o para que lo veamos, como poca cosa. Mire, hermano, oiga bien, cuando nos sintamos tentados por esos pecados favoritos que tenemos, por aquellos que amamantamos en nuestro corazón, recordemos a Cristo muriendo en la cruz por ellos, porque fueron sus pecados, fueron mis pecados los que colgaron a Jesús allí en esa cruz. ¿Qué tan horrible es el pecado? Tan horrible que la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir por ellos en la cruz. Así de horrible es. Dice el compositor escocés Horacio Bonar, dice esto: alrededor de la cruz veo el tropel burlándose de los gemidos del sufriente, mas todavía parece ser mi voz propia, como si yo me burlara de él. Usted y yo estábamos ahí, hermanos, de haber estado ahí al pie de la cruz, viendo a Jesús ahí en nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, le aseguro que nosotros nos habríamos burlado de Jesús, como lo seguimos haciendo hoy en día, pecando a diario. Hermano, habríamos insultado a Jesús. Fue por nuestros pecados que Él fue allí a la cruz. Cuán horrible es la naturaleza del pecado. Pero en tercer lugar, al ver a Cristo suspendido en esa cruz, aprendemos también cuál es la esencia de la vida cristiana práctica. Decíamos hace un momento que nosotros hemos, hermano, domesticado la cruz. La cruz se ha convertido simplemente en un símbolo que cuelga de un cuello. Hermano, pero escuche lo que significa ser cristiano. Usted quiere ser cristiano, escuche lo que significa ser cristiano. Marcos capítulo 8 versículo 34. Y leamos este texto, oiga bien, teniendo en mente todo lo que hemos visto acerca de la crucifixión. Marcos dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos. ¿Es discípulo usted de Cristo? ¿Es discípulo usted de Cristo? Llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Y Lucas añade: tome su cruz cada día y sígame. Hermano, y no es que alguien va a ser salvo por sufrir. No es que alguien va a ser salvo, hermano, por tener una vida incómoda. De ninguna manera. Somos salvos únicamente por gracia. Somos salvos únicamente por medio de la fe. Es por la obra de Cristo que tenemos salvación. Es únicamente por la obra de Cristo que somos reconciliados con Dios. Pero ¿sabe qué, hermano?
todo aquel que sigue a Jesús, que sigue al crucificado, tiene que ser colgado en una cruz juntamente con él. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tome su cruz cada día. No es que nos pongamos un crucifijo en el cuello. No. Es que cada día debemos de levantarnos por la mañana, y lo primero que debemos de hacer es ir al Calvario juntamente con Cristo. Debemos morir a nuestro yo, en donde debe morir nuestros sueños terrenales si son contrarios a la voluntad de Jesús. Allí en la cruz es ahí donde debemos morir a nuestra comodidad. Es ahí donde debemos morir a vivir una vida segura y predecible. Debemos morir con Cristo en esa cruz cada día. Mire, hermano, el cristianismo se ha vuelto tan popular. Es tan fácil hoy día decir soy cristiano y ir a una iglesia y cantar, que hasta hace poco se convirtió en un reggaetonero, que para vergüenza del cristianismo muchos de ustedes lo escuchaban. Y hace poco se convirtió, y ahora ya está predicando en la iglesia, hasta tiene canciones cristianas. Oye, ¿dónde está tu discipulado? No, hermano, el cristianismo práctico es morir cada día con Cristo. Ya no vivo yo. Es darle muerte, hermano, no solamente a nuestros pecados, es darle muerte a nuestros sueños, es darle muerte a nuestras prioridades, es darle muerte a la voluntad mía y que reine su voluntad sobre nuestras vidas. Eso es ser cristiano. Y eso no nos gusta, porque si no todos hubieran gritado gloria a Dios y aleluya. Pero no nos gusta. Por eso Cristo dice que en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre se hice tantas cosas. ¿Y qué dice? Mas yo diré: nunca os conocí. Yo no sé quién eres tú, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, y para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, hermano, usted y yo tenemos que matar nuestra voluntad todos los días, porque estamos llenos, llenos de deseos contrarios a la voluntad de Dios. Uy, el pastor está gritando mucho hoy. Mira, hermano, si usted vino a evaluar cómo yo predico, va a salir decepcionado de aquí. De manera que necesitamos cargar nuestra cruz. Necesitamos decir: ya no vivo yo. Decirlo a nosotros mismos cada día. Recordarnos cada día cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos en el espejo, que nos encanta vernos en el espejo para ver qué bonitos somos. Usted mírese en el espejo y diga: Josué Cano, recuerda, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Escuchaba el testimonio de un pastor que fue a Israel y que, hablando con otro pastor en una iglesia, de otro pastor que tenía su iglesia allí en Israel, en Belén, este pastor les decía: oiga bien, cada vez que salgo de Belén y voy a la franja de Gaza llena de musulmanes a predicar el evangelio, él le decía: mi esposa sabe que existe una gran posibilidad de que yo no regrese. Y dice que le ha sido golpeado tantas veces y aún así sigue predicando el evangelio. ¿A quién le predicamos el evangelio en esta semana y nos insultó? ¿Le pasó a alguien? Amén.
¿de quién recibió un rechazo por hablarle de Cristo? ¿Entiende lo que estoy hablando, hermano? ¿Entiende de qué se trata esto? No, hermano, la vida cristiana no es cool. La vida cristiana no se diseñó para que sea cool. La vida cristiana se diseñó para que nosotros representemos al Cristo crucificado en un mundo que lo odia. Eso es la vida cristiana práctica. Ven, toma tu cruz. Ven a Cristo y toma tu cruz. ¿Y sabe qué? Si hermano, debemos tomar nuestra cruz. Y al tomar nuestra cruz, seguir a Cristo sigue siendo glorioso. Sigue siendo glorioso porque Él es lo más glorioso que hay. ¿Sabe por qué la vida cristiana es gloriosa? Porque el deleite que nosotros tenemos en Él, hermano, la razón por la que Cristo dice: toma tu cruz, no te preocupes, toma tu cruz, es porque tener a Cristo vale más que el mundo entero. Y finalmente, ver a Cristo suspendido en esa cruz también nos enseña que no existe, oiga, posibilidad de salvación fuera de Él. Si hoy hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si estás aquí en esta mañana y estás oyendo este mensaje o nos estás viendo por la transmisión, no existe otra posibilidad de salvación fuera de Cristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Tuvo que morir, hermano, de una forma horrible, una agonía horrible, física, mental, emocional y sobre todo espiritual, cuando la ira de Dios se derramó sobre Él por causa de nuestros pecados. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? Porque no había otra. Mi amigo, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación. No hay salvación en la religión. No hay salvación en guardar los mandamientos, porque no lo vas a poder hacer. No hay salvación en tu decencia, en lo bueno que eres. No hay salvación en la vida moral. No hay salvación hasta que un hombre y una mujer se humilla, reconoce su pecado, reconoce que merece el infierno por sus pecados y va a Cristo, corre a Cristo diciendo: Señor, por favor, sálvame. No hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de la cruz. Oh, que jamás acontezca que yo me gloríe en ninguna otra cosa que no sea en Cristo y este crucificado, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, decía Pablo. Hemos muerto, hermanos. Hemos muerto con Cristo para andar en novedad de vida, en una nueva vida. Y Dios, mi amigo que estás aquí, mi amiga que estás aquí, Dios te está ofreciendo ese regalo hoy. Dios te está ofreciendo ese regalo hoy, gratuitamente, por gracia, únicamente por fe. Ven a Cristo y ven ahora, y tendrás el perdón de tus pecados y tendrás el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por fe. Ven a Cristo y ven ahora. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos,